Iniciamos la grabación. Y entonces comenzamos la sesión. Revisando entonces lo que tenemos en el aula. Esta semana vamos a revisar el tema que se denomina Administración Pública y Políticas de Gobierno. Y la actividad es una línea de tiempo. Ahorita revisamos la actividad. Cuando nosotros hablamos de administración pública, pues nos referimos a lo que el Ejecutivo Federal, en este caso, tiene como instituciones y también tiene como políticas. Es decir, toda administración pública es llevada a cabo por el Poder Ejecutivo y es el que plantea las políticas para el gobierno de una nación. Y entonces es una relación muy importante entre administración, instituciones y políticas de gobierno. Hay también las políticas públicas, cuando la política de gobierno se somete a consideración de la nación, del pueblo. Pero hay otras que son simplemente políticas de gobierno y otras que son políticas de Estado, que no se pueden modificar más que si acaso por decisión legislativa en el Senado de la República. Y bueno, los subtemas que estamos aquí planteando es que se revise lo que ha sido el modelo neoliberal, que en nuestro país básicamente es como haber regresado al porfiriato, neoporfirista, y ese impacto de ese modelo, que fue un modelo impuesto, fue un modelo extranjerizante, alienante para los ejecutivos, el presidente federal, presidente de la nación, para cada uno de los sexenios, que fueron los que tuvieron esa decisión, ¿sí?, de seguir políticas neoliberales en su administración pública. Y claro, pues hay un impacto en el pueblo, fue un impacto en el pueblo, aún hay efectos, pero ya no tenemos ese modelo de gobierno extranjerizante, sino ahora tenemos un plan nacional de desarrollo. El segundo tema es el financierismo y el globalismo, que son dos mecanismos que surgen justamente de la aplicación neoliberal de 10 puntos llamados Consenso de Washington. Y esos dos mecanismos, financiarismo y globalismo, pues funcionaron como una dominación y hegemonía de los mercados nacionales. En el caso de México, pues el mercado nacional mexicano, pero también así más mercados de otros países. Entonces, fue un volver a dominar similarmente a como era el tiempo de la colonia, pero inclusive con mayor saqueo en el caso de nuestro país. Y el tercer tema es el Plan Nacional de Desarrollo, que hoy se fundamenta en políticas de gobierno y en políticas públicas. Ya ustedes en la semana número 3 revisaron las políticas de gobierno, las políticas públicas, que son parte del Plan Nacional de Desarrollo y que sirvieron para que la nación, el pueblo, tuviera beneficios. Prácticamente eso es, beneficios, buscando el estado de bienestar, felicidad y bienestar del pueblo. Entonces,
Son tres cuestiones, ¿sí? El primer subtema es, ahora sí que, el contrario y distinto del tercer subtema, y el subtema que está en medio es un par de mecanismos para justamente dominar el mercado nacional y también para quitarle regulación al gobierno federal en turno, que fueron 6 gobiernos federales en turno, que fueron prácticamente anulados por implementar políticas extranjerizantes que son de tipo neoliberal. Suena por ahí un audio, si lo pueden apagar su micro. Si quieren hablar, adelante, pero si no, pues lo apagan. Y bueno, entonces los objetivos para esta semana, tema, es que ustedes pues analicen, igualmente se comprenda las acciones de las administraciones del gobierno federal de los sexenios del 82 al 2018, en donde aplicaron un modelo neoliberal en lugar de aplicar un plan nacional de desarrollo. Aunque se estableciera que si hubiera un plan nacional de desarrollo en la forma, no en el fondo, porque fue aplicado el modelo neoliberal. Y entonces, con esa misma situación, el objetivo que sigue es identificar los impactos de la globalización en el desarrollo de la industria y las empresas mexicanas, o más bien la interrupción, digámoslo así, del desarrollo de la industria y empresas mexicanas, dentro de un marco de competitividad, pero competitividad con desigualdad de condiciones. Revisaremos por qué razón están estas desigualdades de condiciones para las empresas mexicanas con relación a las empresas transnacionales que son parte de la globalización. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de lo que hay que hacer. Se solicita que ustedes revisen las instrucciones que son de la tarea para que hagan una buena actividad, un buen trabajo. La actividad es hacer una línea del tiempo. Para eso hay que investigar en el Internet o bien usar las ligas que les he colocado en recursos. Y también, si lo quieren, leer el recurso semana 8, que es acerca del tema. Y claro, ver estar en la sección síncrona o después ver la grabación que queda del video que estamos aquí grabando en este momento. Y esta actividad va a vencerse el domingo próximo, 27 de octubre. Ay, bueno, les aviso, para aquellos que no se enteraron, pero se amplió también el plazo para el foro de la semana número 7. Va a vencer también el próximo domingo. Quien ya participó, excelente. Quien no lo ha hecho, pues todavía tiene tiempo de hacerlo. Bueno, entonces, vamos a revisar, aquí están los recursos, las ligas, para que ustedes puedan investigar. Y vamos a revisar lo que es concretamente la tarea que se solicita y ahorita hablamos del tema. Bueno. Y ampliar un poco la información, la letra para que lo visualicen mejor. Vamos a ver ahí qué tal quedó. Entonces, me paso esto porque ya lo revisamos y por los objetivos, los requisitos también ya los revisamos, pero pues en todo caso lo podemos obviar. Luego pasamos entonces a lo que es la tarea, ¿no? Dijimos que hay que hacer una línea del tiempo que esté basada en la investigación documental, considerando los subtemas y los objetivos de la actividad acerca de la administración pública y políticas de gobierno. Entonces, las instrucciones y criterios para entregar la tarea es hacer una portada, ya saben ustedes, con todos los datos que debe de llevar, hacer una introducción. Siempre la introducción se tienen que escribir
y los aspectos relevantes del tema. Obviamente que implica haber hecho la investigación, implica aprendido algo y entonces si hay conceptos clave, hay que citarlos, hay que darles la definición. Si hay situaciones históricas, lógicamente que las hay, puesto que es línea del tiempo, hay que también que mencionarlas a modo de introducción. Y siempre que se redacte la introducción tiene que ser en base a lo que se está entendiendo, a lo que se logró entender y preferentemente usando palabras propias. Desde luego, si hay citas que decir, pues se escriben tal cual, sin tener que usar palabras propias. Y lo que se solicita siempre en introducción es que citen los objetivos de la actividad, porque de esa manera ustedes cotejan lo que están plasmando en la introducción, que es ya un aprendizaje, y los objetivos de la actividad tienen que estar aparejados justamente con la introducción del tema que ustedes están haciendo. Y en todo caso, comentar la importancia que ustedes observan y que para ustedes significan estos objetivos y esta revisión del tema. Y luego viene el desarrollo, que lógicamente es la línea del tiempo. ¿Sí? Hay una rúbrica, me parece que hay una rúbrica, sí, hay una rúbrica en, en la, en los recursos que aparecen en el aula, que se dan de parte de la universidad. Las rúbricas, hay una línea del tiempo, para que la revisen ustedes. Luego de su desarrollo ya van a poner conclusiones. Siempre se solicita que redacten con sus propias palabras lo que han aprendido de esta actividad y lo que ha sido importante para cada quien con la información que se ha revisado. Por último, se solicita que el archivo que van ustedes a producir lo denominen de esta manera: actividad 8, o sea, ACT8 guión bajo, su matrícula de cada quien, las iniciales de ustedes. El ejemplo es ACT8-66610-RRR. Ya que terminaron de hacer esto, entonces sí, suben el archivo. Bueno, a ver, vamos a ver. Hay que convertir a formato PDF y ya después subir el archivo a la plataforma. Es importantísimo convertirlo a PDF porque de esa manera yo lo puedo revisar por completo. La información no se pierde, no se pierde el formato, se mantiene la información. Bueno, aquí están las ligas de internet. Una vez más, aquí están presentes para que ustedes puedan revisar. Obviamente que es bastante información la que se tiene que ver, sí, pero hay que tratar de ser un poco prácticos, ¿sí? Ir tomando datos para poderlos ejecutar en la línea del tiempo. Por ejemplo, la sugerencia sería verlo por sexenio, por ejemplo, 1982 al 88, 88 al 94, 94 al 2000, 2000 al 2006, 2006-2012, 2012-2018. Y para cada sexenio van a colocar ustedes la información relevante que ocurrió ahí. Evidentemente que la información que van a encontrar, alguna es para, bueno, casi siempre ensalzan, o bueno, por cierta manera, ponderan. Cada gobierno pondera lo que hace en su sexenio. Pero obviamente que la historia es la que va marcando quién hizo bien las cosas y quién le faltó, y qué le faltó y qué hizo mal. La historia siempre juzga a todos los presidentes. Y en concreto, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, que 6 sexenios aplicaron un modelo extranjerizante
que no nos corresponde. Y solo un gobierno en el tiempo reciente aplicó un plan nacional de desarrollo. Fue el gobierno del recién presidente este, López Obrador. Y bueno, igualmente hacer una revisión de cómo ha sido el mercado nacional, las empresas, cómo han sido, cómo fueron afectadas, cómo se transformó la situación económica e industrial y de empresas en el país y cómo es ahora la situación a través del globalismo y el financierismo. Entonces, vamos a revisar, si les parece, vamos a revisar el documento. A ver, voy a presentarles, casi nunca les presento un PowerPoint. Vamos a ver para que ustedes lo revisen ahorita en esta sesión. Claro, esta información hay que estarla comentando, actualizando, porque lo más reciente en sí es el documento. Este documento de lectura es el más reciente con información nueva. Entonces, pero vamos a revisar la presentación. Profe, no se está compartiendo pantalla, no sé si todavía no comparte. Ya desde el principio, lo que pasa es que luego se sale, pero siempre avísenme, porque así es esto del, del Teams. Si yo hago un movimiento, me cambia. Pero siempre que no se vea lo que estoy presentando, enseguida díganme y yo lo hago. ¿Ya se ve? Ya se Sí, ve ya, la... sí, maestra. Ya se ve, profe. ¿Qué tiempo más o menos se perdió Como 2 minutos más o menos, no fue mucho. Ok, entonces vamos a revisar les comentaba de la presentación y también les comentaba del documento de lectura, que es un documento de mayor actualización. Pero vamos a ver la presentación y voy a hablar un poco de lo más actualizado. Porque el documento de lectura pues es más texto. A ver, está tardando un poco en compartirla. Ya se está compartiendo. ¿Cierto? Ya está ahí la presentación. Sí, ya. Bueno, Sí, ya. entonces, correcto. Entonces, en esta presentación que hace tiempo realicé, la relación era administración pública y desarrollo sustentable. Y ahora ya es otro término. Ahora hablamos de administración pública y políticas de gobierno. Y bueno, igualmente cambian un poco los objetivos, pero vamos a ver, aquí tenemos en concreto cómo la aplicación del neoliberalismo implica el establecer establecer en las políticas de gobierno del tiempo neoliberal lo que marcan los programas de ajuste estructural económico del Banco Mundial. Es decir, en lugar de usar un plan nacional de desarrollo, utilizaron lo que marcan los programas del Banco Mundial. Y eso, pues, lógicamente, significó un cambio sustantivo que afectó muchísimo empresas públicas y también luego a empresas mexicanas. Ahora, en ese sentido, pues tenemos el impacto de la globalización, tanto en la administración pública como en el desarrollo nacional económico y social en nuestro país. De modo que al revisar estos programas de ajuste estructural económico del Banco Mundial, se observa, claro, en el mundo todavía hay países que se dejan, pues se dejan implementar las políticas neoliberales. Curiosamente, el país
Argentina, hace un año hicieron una nueva elección de presidente, o 2 años, ya no creo que es un año, y entró un nuevo presidente, Javier Milei, y él ha regresado a Argentina a las políticas neoliberales. Y al pueblo está protestando, incluso los jóvenes que lo llevaron a la presidencia están protestando ya al respecto. Bueno, ¿por qué razón? Bueno, porque el Banco Mundial ha hecho un programa que a los países que se consideran emergentes, es decir, economías que, que las llaman emergentes, siempre usan términos que parecieran ser como muy importantes para, para todos. Sin embargo, es más bien importante para quien los plantea, nada más, porque una economía emergente es una economía en la cual se extraen los recursos a través de la explotación del trabajo de los trabajadores y el gobierno no regula. De hecho, ahorita vamos a revisar que una de las puntos del consenso de Washington implica justamente lo que se denomina la revisión del mercado laboral. Bueno, entonces, volviendo, decíamos que lo que se tiene como fundamental en esto que se llama programa de ajuste estructural es que la promoción del crecimiento de un país esté orientado hacia el exterior. Es decir, que sea un país que exporte, que produzca, pero para exportación, no que produzca para un consumo nacional. Muchas empresas extranjeras se establecieron en México y lógicamente que todo lo que producen es para exportación. Una parte sí es para consumo interno, pero en sí lo que buscan es orientar su mercado hacia afuera. Por tal razón, el sector privado tendría que ser la fuerza que impulse ese proceso de crecimiento. Es decir, quitarle al gobierno federal el ser el impulsor del crecimiento de una nación, que ya no sea el gobierno, sino que sea el sector privado. El problema es que el sector privado, sus empresas, siempre busca el lucro, la ganancia, y empresas públicas no buscan exactamente un lucro ni una ganancia, pero sí servir a la nación a través de productos y de procesos. Por ejemplo, la CFE sirve a la nación porque genera energía eléctrica que abastece al país en general y no buscan tener incrementos de precios como si lo hicieron las empresas eléctricas extranjeras que ingresaron al país en el tiempo de Felipe Calderón. Entonces son cosas distintas las que ahora se hacen y las que se hicieron en ese tiempo del neoliberalismo en México. El tercer punto es que había que hacer una eliminación de las barreras que se establecían por constitución en nuestro país, que no permitían que entrara capital internacional o extranjero a invertir en el país. Sí se pedían préstamos al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, se había préstamos, pero eran préstamos para invertir en el país. Desde luego, si esos préstamos también se convirtieron en un problema en el periodo en que hubo una crisis económica para Estados Unidos y se vino una inflación, una espiral inflacionaria que afectó a muchos países que dependían del capital extranjero. Pero no se permitía exactamente que el capital internacional entrara en forma privada a nuestro país. Hicieron cambios en la Constitución, justamente hicieron cambios en la Constitución para poder permitirlo. Ahora no se
no se ha quitado esa modificación, se ha permitido que continúe, eh, porque de una forma u otra, pues ya está un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Entonces ya no se puede hacer esa regresión. Ya es ahora sí que una integración económica entre los tres países. ¿Alguien tiene el audio encendido para que lo pueda apagar? ¿No se quiere decir algo? Y la otra cuestión aquí es que tenía que disminuir la regulación del Estado en la economía nacional, y eso es algo crítico. Lo mismo, que ya no fuera el Estado mexicano, el gobierno federal, el que invirtiera en generar o en mantener empresas o generar nuevas empresas. Y el siguiente punto era que había que eliminar lo que era regulatorio y lo que les comentaba, una reestructuración de los mercados laborales internos. Es decir, todo lo que se había logrado de ganancias sindicales se iba a perder al hacer esta reestructuración del mercado laboral. Es decir, revisar las horas de trabajo, revisar contratos colectivos y que sean básicamente contratos individuales. Entonces, todo esto que era una ganancia sindical en nuestro país después de la después de las del tiempo de Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas, todo eso se fue ganando y luego se perdió a través de aplicar estos programas de ajuste estructural económico del Banco Mundial, en lugar de usar un plan nacional de desarrollo. Y bueno, viene ahora a colación lo que habíamos comentado de un decálogo de políticas para poder implementar ese programa neoliberal. El primero, bueno, no es que esté mal, está muy bien, disciplina fiscal es algo muy conveniente. Es decir, el déficit fiscal que se tenía en México fue derivado de procesos de deuda, procesos de deuda que implicaba que las empresas públicas nacionales en el país estaban generando mucho gasto y su productividad se veía reducida. Entonces eso generaba un déficit fiscal. De modo que había que balancear los presupuestos de esas empresas públicas para que siguieran funcionando, siguieran produciendo y evitar el déficit fiscal. Eso es muy bien, está muy bien, no hay ningún inconveniente. El problema es lo que sigue. Bueno, es que, ¿por qué razón no podía el gobierno de esos tiempos tener una disciplina fiscal? Porque era un gobierno que, que mantenía altos salarios para los directivos de las empresas nacionales. Entonces era muy complicado que una empresa que tuviera más gastos y menos ingresos pudiera sostenerse. Y luego vino la cuestión de inflación y de aumento del precio del dólar con respecto al peso. Esas son cosas que pasaron y que causaron mucha afectación económica. El segundo punto es que la inflación tenía que ser controlada. La inflación sí se puede controlar, de hecho lo demostró el presidente López Obrador, a través de evitar pérdidas que significan corrupción
y también asociada con la impunidad. Entonces, la inflación es importante controlarla, es parte de lo que un gobierno tiene que hacer. Y hay inflación que tiene su origen en cuestiones del exterior. Por ejemplo, que, que haya una guerra, como el caso de la guerra de Rusia-Ucrania, provocaron, 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 este, provocaron una inflación en el país, pero eso se pudo controlar a través de aumentar la productividad alimentaria y claro, controlando el costo de la gasolina y del diésel. Luego, el tercer punto, priorizar el gasto público. Eso significa que tiene que reducirse ese gasto público, no invertir en, por ejemplo, en empleo, no invertir en educación, no invertir en salud. Y eso es lo que más daña a un pueblo, a una nación de un país. Entonces, se les obligó a esos gobiernos no liberales a que no gastaran en obra pública, que no gastaran en mejorar la salud, ni en aumentar la posibilidad de estudios para la nación. O en todo caso, dar lugar a escuelas privadas y clínicas, hospitales privados. Entonces, eso fue lo que más golpeó a nuestra nación en ese periodo neoliberal. Y también la falta de empleo. Sin embargo, esos gobiernos liberales lo que hicieron fue lo que se denominan institutos paralelos al gobierno. Por ejemplo, el IFETEL y otros organismos muy diversos que se crearon para darle empleo a personas asociadas a los gobernantes en turno, pero también para generar una vía paralela al, una vía paralela al quehacer público. Entonces duplicaban la función del gobierno creando instituciones paralelas que eran muy costosas. Entonces no estaban cumpliendo con priorizar el gasto público, sino estaban creando instituciones paralelas y eso era más gasto. Después, cuando entró el presidente López Obrador, que empezó a quitar ese tipo de instituciones, se empezó a generar mejor ingreso en la hacienda pública, menos gastos del gobierno. Claro, la gente que estaba en puestos altos se vio afectada, pero la gente que trabajaba en esas organizaciones fue reubicada en sus puestos, en otra parte del gobierno. Solamente se quitaron los gastos altos de los mandos directivos, pero la gente fue reubicada en otras posiciones del gobierno. Bueno, el punto 4, reforma tributaria. Se habla de que el ingreso de un gobierno es vía impuestos y esa sería una alternativa para reducir el gasto público y pelear los déficits. Pero el asunto es que se decía que las personas que trabajaban por su cuenta no pagaban impuestos. Una cosa es no pagar impuestos y otra cosa es no declarar otros impuestos o no tener una aplicación fiscal para otro pago de impuestos. Pero toda la gente en el país que consume cualquier cosa industrial y servicios siempre paga impuestos. Y el impuesto es un valor económico que debe llegar al gobierno y el gobierno tiene que devolvérselo al pueblo a través del gasto público.
Y el asunto es que no había, bueno, había reducción del gasto público y también había que muchas empresas grandes que cobraban impuestos por la venta de productos no pagaban los impuestos al fisco. Y después había una condonación de impuestos y eso es una forma de evasión fiscal. Y el hecho de condonar impuestos es una forma de legalizar lo ilegal. Y eso dependía del presidente en turno. López Obrador canceló, sí, ese decreto y además lo movió de la ley. Ya no se puede condonar impuestos. Todo el mundo debe de pagar impuestos y remitir al fisco los impuestos. El punto 5, tasas de interés, ¿sí? Tasas de interés deben ser determinadas por el mercado. Actualmente la tasa de interés la, la maneja el Banco Central, el Banco de México, y luego tienen que responder a situaciones externas y aumentar la tasa de interés para supuestamente controlar la inflación, cosa que no es exactamente conveniente, pero así lo manejan. Es mejor ser más productivos que estar aumentando la tasa de interés, porque es lo que más afecta la economía de la gente. Entonces, el punto A, el punto inciso B, es que se necesitaba tasas de interés que fueran real positivas, de forma que el ahorro se pudiera incentivar, ¿sí? Y el ahorro implica que la gente guarde su dinero en los bancos, pero el asunto es que lo que más importa es producir a través de una actividad empresarial, más que estar buscando que la especulación y el costo del dinero aumente por la especulación y por la inflación y por la depreciación de la moneda. Antes se decía, bueno, pues invierte en dólares para que si hay una devaluación, pues tú ganes, no pierdas. Y eso pues no es una forma de conveniente de incentivar el ahorro. El ahorro se puede incentivar si tienes una economía que te deje ingresos suficientes para sostener la empresa y, y poder justamente capitalizar. Es lo más importante, capitalizar más que ahorrar. Y en el punto 6, el tipo de cambio tiene que ser suficientemente competitivo para promover el crecimiento de las exportaciones, es decir, un tipo de cambio que haga valer menos el producto mexicano para que sea interesante invertir en México. Entonces, eso es lo que sucedió y, y lo que se favoreció en el tiempo del neoliberalismo. El punto 7, política comercial, en el cual se liberalice las importaciones, es decir, importar hacia nuestro país todo aquello que fuera necesario desde el exterior, y también una política económica de exportaciones. Es decir, ya no había que producir en México porque se podía importar. Y esto fue crítico en el aspecto de la gasolina y de la gasolina fundamentalmente, porque se dejó de producir gasolina cuando éramos autosuficientes y entonces se compraban gasolinas en el extranjero, en Texas, por ejemplo. Entonces, todas esas gasolinas, pues lógicamente van a depender del dólar y su precio, y aquí en México pues van a vender más caras. Actualmente el precio de la gasolina pues está controlado, pero el gobierno lo controla a través de una exención de cierto impuesto que se llama el IEPS, y esa exención de ese impuesto lo paga el mismo Hacienda Pública. Pero de esa manera es como se ha controlado la inflación, como una presión del mercado externo. Sin embargo, México ya Pemex está produciendo más gasolinas. Se estima que para
el inicio del año próximo, 2025, ya Pemex haya recuperado la soberanía energética y esté generando tanta gasolina como la que se consume en el país actualmente. O sea, producir lo que se consume, no estar comprando en el extranjero esa gasolina. Y posiblemente, sin presiones externas, pudiéramos observar en un plazo posterior que la gasolina puede empezar a bajar, sobre todo si el precio del, del petróleo no va hacia arriba, para que pueda ser más económica. El punto 8, inversión extranjera directa, es decir, liberalizar los flujos financieros, ¿sí? Para poder ingresar al país dinero de empresas que finalmente lo que importa para ellas es llevarse las ganancias. Y privatizaciones. Este punto 9 fue el más tremendo porque en este punto privatizar implicaba que las empresas nacionales de propiedad estatal, si se vendían, iba a ser una fuente de ingresos para el Estado mexicano, para el gobierno en turno, en el corto plazo. Y entonces iba a tener dinero para sufragar gastos, pero esto no fue así porque las ventas por las empresas nacionales fue de muy poco importe y lo que se establecía como una razón lógica era que las empresas privadas son más eficientes que las estatales. Esto no es del todo cierto, puede ser cierto en algunos casos, pero en la mayoría de las veces no resulta así. Actualmente las empresas privadas que invierten en México en petróleo son las que menos producen y también las empresas que invierten en eléctrica son las que menos producen. Entonces, no es así como lo establecen. Es más, es más, es más la eficiencia de las empresas nacionales que las empresas privadas. Pero son lógicas que se manejaron para poder validar lo que hicieron en ese periodo neoliberal. Y por último, el punto 10, desregular, ¿sí? La competencia tenía que ser promovida a través de la desregulación, o sea, y eso es una cosa tramposa porque el gobierno americano siempre ha favorecido a las empresas que son transnacionales y que ahora son globales. Siempre las han apoyado y entonces la competencia es desleal porque se trata de que las empresas nacionales de México no están apoyadas y las extranjeras sí, y entonces puedan tener una competencia mayor, sí, en nuestro país, siendo que debiera ser un apoyo de la economía del gobierno federal a las empresas nacionales. De hecho, eso ya es una realidad. Si ustedes entran a la página de Economía, van a ver cómo hay apoyos a las empresas mexicanas que están actualmente en función y otros que se pueden igualmente generar. Y, y, bueno, eso sería la revisión de de ese tiempo, lo que ocurrió en ese tiempo. Ahora vamos a revisar lo siguiente, la economía mexicana, pues antes de que empezara ese neoliberalismo con la globalización, en los años 40 al 80, bueno, desde antes del 40, ¿sí? En el 36, con Lázaro Cárdenas, pero se define 40-80. El producto bruto por habitante en México era un producto alto, 0.1%, no es muy alto comparado con el 6%, con el 6 puntos del tiempo de 64 al 70 o 60-70, pero pues era suficientemente alto para ese tiempo. Entonces, en estos años, el tipo de cambio se mantuvo fijo y hubo una amplia libertad cambiaria y la inflación fue muy baja en este periodo de tiempo. Escucho un micro encendido, si lo pueden apagar, por favor, a no se quieran decir algo. Entonces, les comentaba
Y bueno, viendo un poquito más el análisis, del 50 al 60, fue una etapa que se llama desarrollo estabilizador. En este tiempo, 10 años, la estrategia de crecimiento fue que había que sustituir las importaciones a través de la producción nacional de aquellas refacciones y maquinaria que había que importarla. Entonces, con esta modalidad se desarrolló en México muy bien la, la economía y la productividad de empresas. Jaime Contreras, si puedes apagar tu micro. Ajá, Jaime Contreras, apagar el micro. Y bueno, esa estrategia fue importante en ese tiempo. Eh, Muy bien, no me escucho. Bueno, entonces, la característica de la política que se estableció como etapa estabilizadora fue lo que se critica como proteccionismo. Pero les digo, los Estados Unidos siempre han protegido sus empresas, pero no se quiere permitir que se protejan las empresas mexicanas. El siguiente rasgo fue subsidios a la industria. Igual es algo importante que se subsidie la industria, porque si no tienden a perder capacidad de producción. Inciso C, concesiones fiscales a la importación de bienes de capital. Eso sí ya no es algo conveniente, porque es darle prioridad a la importación, cuando lo que se busca es una sustitución de importaciones. Y el inciso de un alto contenido importado de producción manufacturera. Entonces, son cuestiones que sucedieron y bueno, finalmente la conclusión aquí es que ese modelo de desarrollo estabilizador fortaleció la moneda nacional, se mantuvo mucho tiempo en una paridad cambiaria sin devaluaciones y garantizó el valor del peso mexicano ante las devaluaciones. Entonces, igualmente hubo reformas al sistema fiscal para manejar de forma prudente los recursos públicos y se incluyeron las estimaciones de gastos e ingresos de los principales organismos descentralizados y empresas del Estado. Eso fue algo muy, muy importante. Y bueno, revisando más puntualmente, 70 al 80, en ese tiempo hubo una crisis en Estados Unidos que generó mucha inestabilidad en el mundo. Y claro, cuando alguien tiene problemas financieros, pues acaba, y es el país que regula con el dólar la economía, pues acaba aprovechándose de todas sus inversiones y todas sus posibilidades económicas y hace que los demás paguen sus propias crisis. Por esa razón, en nuestro país se tuvo un endeudamiento externo prácticamente impagable. Sí, se llama crisis de la deuda del 82. Entonces, en este tiempo del presidente Miguel de la Madrid, que ya era el primero de los neoliberales, se, se estableció, bueno, se generó una gran deuda y bueno, hay que decirlo, ese presidente es de los presidentes que estudió en Harvard. Se supone que son bastante ilustrados para poder manejar un país y cuidar su economía. Pero como ellos aplicaron las políticas neoliberales, no pudieron controlar para nada la economía. Fue el gobierno en México que más devaluación tuvo proporcionalmente. Entonces, este periodo de gobierno
lo consideran populista, sobre todo en el periodo en el gobierno de López Portillo, populista. Pero populista no es algo que sea malo, simplemente es una forma de malinterpretar a un gobierno que busca favorecer a su nación. Pero el problema es que, como decíamos, los directivos de las empresas nacionales tenían salarios muy altos, derrochaban el dinero, el gobierno los soportaba, el gobierno pedía prestado simplemente para solventar las empresas nacionales, porque era su deber, pero los directivos no correspondían a la situación que se demandaba. Y entonces hubo un derroche de recursos y además más endeudamiento que finalmente con el aumento de interés en las tasas de deuda, pues nos llevó al fracaso en esos años del 70 al 80. Y ya la economía estaba muy averiada y no se pudo controlar, y menos se iba a controlar si el gobierno entrante de Miguel de la Madrid Hurtado iba a aplicar políticas neoliberales. Entonces, y sobre todo que al no tener un apoyo del gobierno, ni empresas, ni sector agropecuario, se perdió mucho de la productividad en el país, tanto de industrias como de empresas agrícolas y pecuarias. Bueno, se implementó en los años de Echeverría y López Portillo un modelo de desarrollo compartido que tuvo como política económica mejorar la distribución del ingreso para los mexicanos. Sí, pero siguió habiendo lo que decíamos, un desbalance fiscal. El gobierno estaba contratando más deuda de lo que podía pagar. Y eso es algo crítico en cualquier país y en cualquier empresa y en cualquier negocio. Y bueno, de 76 a 82, que fue el sexenio de López Portillo, se buscó desarrollar más en el país, pero la idea que se aplicó era solicitar deuda basado el pago en los ingresos de petróleo y ingresos con un incremento del precio del petróleo a nivel internacional, y además porque se descubrieron yacimientos petrolíferos enormes en el Golfo de México, concretamente lo que se llamó, aún se llama, Cantarell. Cantarell está prácticamente muy bajo en producción, casi como agotado, hicieron malos manejos ambientales de Cantarell y una extracción enorme de petróleo en el Golfo técnicamente en la costa de Campeche. Entonces, quisieron producir mucho, sí se hizo una gran producción, pero estaban prácticamente compradas esos barriles de petróleos y esos petrolíferos, estaban comprados de antemano con lo que se invirtió en deuda externa. Entonces, fue un gobierno de López Portillo que no supieron cuidar el ingreso. Prácticamente vendieron yacimientos y eso está muy mal, puesto que no puedes vender lo que aún no produces. Sin embargo, la producción ocurrió, la producción se hizo, la producción continuó hasta los gobiernos de Fox y de Calderón, que fueron los gobiernos en que hubo mayor extracción de petróleo. Se dice producción, pero en sí es una extracción extensiva e intensiva del petróleo. Y lo peor de todo es que ese dinero de las ventas del petróleo, que fue bastante dinero lo que ingresó, lo que debe ingresar al país, se perdió. Dicen en el gasto corriente, cosa más falsa. Si fuera gasto corriente, hubieran hecho inversiones. No, lo que hicieron fue pagar, supuestamente pagar la deuda, ¿sí?
cosa que tampoco es creíble. Pero, o que no fue real más bien, porque sigue habiendo una gran deuda. Aunque mucha de la deuda que tenemos ahora en México se debe a otra situación que sucedió en el tiempo de Cedillo Ponce de León, que se llama el Fobaproa. Bueno, el asunto es que en ese tiempo que estamos hablando, 76-82, pues hubo un descuido de la balanza fiscal y se endeudó muchísimo el país, pero además se devaluó la moneda, la mexicana, ¿sí? Y aquí implica un poco el tiempo también de lo que afectó al siguiente gobierno entrante, que fue el gobierno de la Madrid. Entonces, de la Madrid fue el secretario de Promoción y Presupuesto del gobierno López Portillo, pero no resolvió realmente nada, no venía a resolver nada, no era su intención era servir al gobierno americano a través de aplicar la política neoliberal. O sea, ya todo estaba listo para clavar la puntilla al toro vencido. Sí, ya el país, el gobierno mexicano, el Estado mexicano estaba muy, había sido muy afectado por las cuestiones externas, no lograron hacer bien las cosas y ahora, pues, el siguiente gobierno, pues, no hizo realmente nada para corregir la situación, por el contrario, la empeoraron. Entonces, lo que ocurrió en este tiempo de neoliberalismo es dos cuestiones, globalización y financierismo. Entonces, la globalización, pues sí es algo que ha afectado mucho a las empresas nacionales, porque de principio ingresaron empresas competitivas con precios menores y con muchas mercancías. Ya ahora no tienen precios menores, mercancías sí tienen muchísimas, pero no tienen precios menores. Estamos hablando de H-E-B, de Walmart, de, ¿qué otra? De Home Depot, por ejemplo, y otras que ahorita de repente no las recuerdo. Pero son empresas que cuando recién comenzaron sí tenían aparentemente buenos precios, pero ahora ya no es así y siguen vendiendo bastante, pero no están dando precios que la gente pueda comprar. Y lo que se produce también es un consumismo desmedido y una generación enorme de residuos. Y bueno, el hecho de globalizar implica que las empresas que vienen a México ocupan el lugar que tenían las empresas anteriormente, que eran nacionales y que ahora pueden ser solamente mexicanas. Después de haber incorporado, de haber invertido, ahora ya lo que hacen es comprar. De principio se asocian con empresas mexicanas y luego las compran. Por ejemplo, el caso de la cervecería, es la Cuauhtémoc aquí en Nuevo León. Maestro, disculpe, nada más una pregunta, es que me tengo que ir. Entonces, la tarea que vamos a hacer, la línea de tiempo, ¿la vamos a hacer desde el primer presidente? No. Bueno, sería en todo caso desde Lázaro Cárdenas hacia acá. Pero, Okay. fundamentalmente háganla del 82 hacia el 2024. Ok, gracias, Del maestro. 82, sí, del 82 al 2024. Muy atrás ya no tiene mucho caso. Bueno, entonces, revisando la información, el impacto que ha tenido esta globalización, pues ha sido que la libertad de mercados fue acoplada a la pérdida de soberanía de los Estados-nación, en este caso nuestro país. Segundo, la pobreza, un desempeño productivo bajo, un empleo con salarios muy bajos, ¿sí? Que lo que hacen es llevarnos a una pobreza, a una inseguridad
muchas necesidades crecientes insatisfechas y capacidades del gobierno y capacidades de empresas mexicanas sofocadas. Así que la economía se fue cerrando por un problema de desequilibrio externo. Los incrementos tarifarios se complementaron con restricciones connotativas a las importaciones. Los empresarios, los sectores protegidos, pues se acostumbraron a operar en mercados que se tornaron oligopólicos, es decir, empresas subvencionadas por presidentes asociados con los traficantes de influencias y hicieron mercados oligopólicos en beneficio propio y nada de beneficio para el pueblo. Es decir, encarecieron todavía las cosas más. Y bueno, este dato ya lo dijimos, lo vamos a obviar, ¿sí? Ahora bien, esto ustedes lo pudieron haber revisado y planteado, de hecho lo hicieron en el foro de la semana número 1. Las ventajas de una administración pública que sea nacionalista y soberana por un desarrollo nacional. Bueno, resulta que ya una vez que en México cambió el gobierno, Peña Nieto cerró su administración, se incorporó al poder político López Obrador, hizo un cambio, bueno, muchos cambios. Por ejemplo, el poder adquisitivo del ingreso laboral promedio per cápita incrementó 1.4% en el tercer trimestre del 2021 al trimestre del 2022. Y entonces hubo un incremento de salario mínimo. Claro, fue un poquito realmente, pero ya esto continuó y ahora para finalizar el 2024 está el salario en 7,000 y fracción de pesos, o sea, una cantidad prácticamente el triple, o casi el triple más bien de salario del 2018 para atrás. Y esta tendencia de incremento fue acompañada con una apreciación del peso, ¿sí? Y no hay actualmente devaluaciones en nuestro país. Y hay un fortalecimiento en la moneda, en el peso. Entonces, hay acompañamiento, asistencia técnica, capacitación grupal para empresas que puedan incrementar sus ventas y mejorar sus procesos de producción a través de una introducción e innovación tecnológica y un equipamiento que les vaya a funcionar mejor. Ahora se promueve la vinculación a cadenas de proveeduría y cadenas de valor para fomentar crecimiento y competitividad. Y se busca certificarlas para que se incorporen a mercados nuevos, sean más competentes y contribuyan a una economía que sea diversa, innovadora e incluyente. Y bueno, esto ya en cierta forma lo revisamos. ¿Sí? Y cerramos aquí entonces la revisión de la información. Claro, lo que también les comparto en el aula es este documento, que es mucho más amplio, es más reciente la revisión del tema, pero es demasiado extenso como para verlo en una clase. Pero queda para ustedes esta información, ¿sí? Se la pueden revisar a detalle. Y lo preguntaba la compañera, ¿dónde iba a comenzar la línea de tiempo? Yo les planteaba, que le dije en un momento dado que fuera de Lázaro Cárdenas, pero no, es demasiado irse para atrás. Que sí vale la pena, pero no es demasiada historia. Mejor comiencen del 2018, perdón, del 82 al 2018, por ejemplo, aquí. Dice, a partir de la administración de Miguel de la Madrid Hurtado, del 82 hasta el 88, se cambiaron las políticas, ya no se presentó un plan nacional de desarrollo, sino que se integraron en la visión pública mexicana los programas de ajuste estructural económico del Banco Mundial. Entonces, aquí empezó realmente el declive
el declive de nuestra nación. Bueno, no empezó exactamente ahí, ya venía, pero aquí se puso, como dije hace un momento, ¿no? La puntilla al toro que ya estaba vencido. Pues aquí empezó esa puntilla. Y claro, fueron 36 años de gobiernos liberales. Ya les dijimos adiós. Ya tuvimos 6 años con un buen gobierno nacionalista, soberano e independiente, que hizo valer justamente hizo valer la soberanía de nuestro país, López Obrador. Que ahora está Claudio Sheinbaum con la misma tónica, con la misma tendencia de favorecer a la nación, al pueblo y defender la soberanía. Y esos dos, el gobierno del Observador y este de Claudio Sheinbaum, son los gobiernos que van a marcar la pauta para nuestro país y en los años venideros. Así es que ustedes van a observar la línea del tiempo, como en este sexenio último, todas las cosas cambiaron y cambiaron para bien, porque ya no se permitió el saqueo, ya no se permite la corrupción, no se permite que se condonen impuestos, no se permite evasiones fiscales. Y lo más importante es que ahora el Poder Judicial tiene que ser modificado a través de la elección del pueblo y ya el Poder Judicial ya dejará de servirles a unos pocos oligárquicos que mandaban en nuestro país y que no pudieron con el presidente López Obrador y tampoco podrán con Claudio Sheinbaum. Así es que ahora estamos ante un tiempo positivo para todos, bueno para todos, y los jóvenes tienen que vivirlo y aprovecharlo, porque pues es de ellos el tiempo actual. Bueno, entonces dejamos aquí la revisión del tema. Sé que es tarde para ustedes, pero si alguien quiere decir algo, adelante, lo escuchamos. Beatriz Divina Mier. Adelante. Buenas noches, maestro. ¿La línea de tiempo se puede hacer por medio de la aplicación Canva? Sí, como ustedes quieran hacerla, eso es totalmente libre. Sí. Yo les sugiero que la puedan hacer por sexenios, un sexenio de tal a tal año, el presidente que estuvo trabajando en ese sexenio, qué qué secretarías de Estado modificó, cuáles permanecieron, cómo fueron los cambios, qué beneficios pudo haber traído, si acaso, y cosas que son históricamente importantes. Como les digo, cada gobierno va a ponderar lo que hizo, pero el pueblo es el que tiene la observación más crítica y más concreta. Por eso les puse muchas ligas para que revisaran ustedes lo que históricamente se ha estado viviendo y lo que históricamente se analiza con un punto de vista crítico. Así es, Beatriz. ¿Alguien más quiere preguntar algo o comentar algo? Gloria Iracema, adelante, Gloria Iracema Alfaro Maldonado. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Entonces nada más vamos a poner de la fecha que nos dijo, de 1982 al 2024, ¿verdad? La línea del tiempo. Sí. Los datos más relevantes, ¿verdad? Lo más importante. Sí, así es. Okay. Hay que tener una selección de datos. Claro, ya cuando hagan su introducción y sus conclusiones, ya pueden poner ahí más de su análisis. Ok, maestro. Otra pregunta. Sobre los trabajos anteriores, ¿aún todavía sigue calificando? Sí, estoy calificando. Es mucho el trabajo que hay que hacer realmente.
Y acuérdense que este fin de semana la plataforma estuvo sin funcionamiento. Entonces, ya a partir de mañana retomo la calificación. Ah, muy bien. Sí, es que yo tengo trabajos, bueno, que ya entregué, pero aún todavía veo que no están calificados. Sí, Pero sí, sí. muchas Perdón. gracias. Sí, al contrario. ¿Alguien más quería tomar la palabra? Ok, creo que nadie más quiere decir algo. Pues si les parece, podríamos concluir aquí nuestra revisión y estaríamos viéndonos el próximo lunes. Hoy estamos a 21, el 28, lunes 28 de octubre, nos veríamos de nuevo. Entonces, Gloria, ¿algo más que quieras comentar? O se quedó la manita levantada. Muy bien. Entonces, pues me despido de ustedes, que estén muy bien y nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias, profesor. Buenas noches. Al Buenas contrario, noches. estar atentos, pendientes. Gracias, maestro. Buenas noches. Al contrario, para servirles.